Hola amigos y amigas. En El Salvador, en las zonas rurales se escuchan relatos sobre personas que se transforman en animales. Soy Eduardo Crespín y te invito a que conozcamos algunas historias mitológicas que forman parte del imaginario cultural salvadoreño. Le doy la bienvenida a mi mami, que a través de una llamada telefónica nos relatará un par de ellas. Mami, recuerdo que en la comunidad se hallaba un señor que se convertía en mono. Ya, ya, el señor se no sabía andar asustando de noche. Andaba solo allí asustando de noche. Y digamos que los que hacen esas cosas, ¿verdad? Salen de noche a andar asustando a la demás gente. ¿Pero qué era? Era un brujo. Se hacen mico. Son personas que se hacen mico. Pero ¿cómo se hacían mico? Porque, por ejemplo, digamos, ¿cómo una persona se puede hacer mico? De ese volado, eso como son gente, ¿va? Es que son gente. Y se hacen mico para asustar a la gente. Dicen, la mayoría de la gente dice, lo cuenta así, que dicen de que la que es cara es la nalga del animal. Fíjate. Y dije que por eso que se voltean esos hombres. Pero ¿cómo ven si la cara es la nalga? No, es que se contravisten en animales peludos. O sea que ellos, su cuerpo queda pintado a ver a dónde. Y si hacen el puro cacaste. O sea que si son animales pues, que se hacen. Digamos que ellos lo que hacían era que, digamos, la piel la dejaban colgando. La hacían en los palos. Porque como esto lo dejan en los palos. Lo dejan guindado en palos de cocote, de palos de coco. Y ellos se revisten en sus suciedades. Por eso se hacen animales. Porque yo recuerdo que una vez vos me contaste de que estabas pequeña y que te tiraban piedritas, algo así. Pues sí, pero eran esos mismos. En los palos de amate lo hacen. Ajá. Hacen todo eso. Y salen de noche. Porque todavía vea que, por ejemplo, Gabriel dice, es que vino el mico. O todavía la gente cree que vino el mico. Pero ¿por qué? Si el señor ya se murió. No, porque como se mueren unos, pero llevan otros. Digamos que dejan la herencia. Pues sí, se mueren unos, pero hay otros. Mira al señor aquel que se hacía tunca, ya no está. También el señor aquel. ¿Y cómo fue esa historia de la señora que se hacía tunca? Pues el hombre se hacía. El hombre hacía con gran tunquero. ¿Cómo? Tu papá una vez pide a tu papá que le venía bien bolo de ahí abajo. Y ahí abajo le salió una gran animala con gran puño de animalitos. Y le venían siguiendo, mordiéndolo, dice. Y le vinieron hasta entrar a la casa. Era el señor ese, el que murió. Y no me dijo, cuando ahí abajo me salió una tunca, me dijo, y me vino a dejar hasta aquí, me dijo. Y animalero allí. Pero ¿cómo que es chuca? Porque se hacen animales las personas. Bien. A ver, como ellos lo hacen con oraciones. A fuerza de suciedad. Pero a saber cómo hacen eso, ¿verdad? Porque imagínate, hacerse tunco. Pero como ellos saben cómo lo hacen, que hacen suciedad. Deberíamos de aprender. Dios mío. A mí me da risa una vez que estaba una mujer, quizás ya te la conté vos una vez. Estaba una mujer, que esa mujer, cada vez que estaba con el marido, dice que la mujer le ponía una escoba, le ponía almohada al marido, escoba, almohada, y le ponía todo bien para que sintiera que era la mujer que estaba con él, ¿no? Michael. Cuando dicen que al principio la gente no se daba cuenta de todo eso, pero poco a poco se fueron dando cuenta de todo eso,
de las cosas, ¿va? Y dice que un día le dijeron al marido, mira, que le dije, bueno, te has dado cuenta que tu mujer sale de noche, que le dijeron, y se hace coyota, y que le dijeron, ¿va? Pero él no creía, ¿no? Y dicen que le dijo, lo que tenés que hacer es controlarla, de que le dijo, controlarla, de que le dijo, para que veas que te verdad, de que le dijeron. Y dicen que de verdad. Vino el hombre que dice, se hizo el dormido, dice, hizo el dormido el hombre, y bien vio todo lo que hizo la mujer, que la mujer lo quiso ponerle un montón de cosas al hombre para que no sintiera que se había levantado. Y de verdad dice que se levantó, dice la mujer, pues le puso todo el puño volado el hombre, almohada y escoba. Ahí dice de que, pues, y de verdad dice, al salir a la puerta, dice, la mujer había puesto una ollona, una olla, dice, y en esa olla, dice que la mujer chuca le decía arriba carne, y abajo, cuando le decía abajo, caían los pedazos, caían los pedazos, pero con la mujer con cosas malías, de oración, y dicen que la mujer, dicen que le caían los pedazos de carne, y quedó puro esqueleto la mujer, entonces puro esqueleto, dicen, pues y el hombre dice que bien vio todo lo que la mujer hizo, y al fin lo que hizo la mujer es, salió, dicen, la mujer salió de noche y dejó el puño de carne en la olla. Vino el hombre que lo que hizo agarrar un gran poco de sal, y dicen que toda la carne que estaba allí, toda le echó sal. Imagínate. Y dice que cuando la mujer llegó, la mujer lloraba. El animal lloraba. Ya no era que animal, va. Digamos que se quedó siendo animal. La mujer se quedó hecha animal porque como ya la carne ya no le llegaba a su cuerpo, ya tenía sal. Entonces, pues sí, porque el hombre lo quiere echarle sal. Cuando la vio que salió y se hacía animal, mejor le salió en la carne. Lo que es todo, y la mujer ya quedó así, ya quedó hecha, ya no podía hacerse gente otra vez. Imagínate cómo es la cosa, porque como la gente es tremenda, y allí el hombre la fregó, porque le hizo le saló en la olla por la carne la mujer. Pero sí, está bien feo. Fíjate. Es feo. Bien peligroso. Imagínate qué cosa, pero por andar haciendo cosas sucias, cosas chucas. Hay una vez cuando estaba más cipota, como los otros cuando estábamos cipota, éramos ignorantes de todo. Una vez a las 6 de la tarde, y esa vez fíjate que ese día yo salía así como a las 6 de la tarde, así, allí poner tu pijama aquí, solo salía afuera, porque allí estaba un palo de jocotes, un palo de mamones. Pues allí, mira, yo que voy allí, mira, y lo voy viendo hasta con los ojos así, lo voy viendo, mira, y vine yo, ¿sabes qué le dije? Así en un estilo, sin miedo, sin nada, como uno es ignorante, ni le da miedo, ¿va? Y le dije yo, uy, qué tempranito había salido, le dije yo, no se ha hecho noche todavía y andas aquí, le dije yo, va, pero yo hace tiempo, le dije, así le lo dije. No, le dije yo, ¿hace quién pues? Le dije, y mira, y te fue de dos patas, caminaba para allá, con 2 canillas, y te fue. Antes no quedaste torcido. No, y como yo no lo hacía con idea de que era y como yo no lo hacía con idea que era cosa mala, yo lo hacía en cosa de ignorancia, fíjate. Yo sí lo hacía, no lo hacía con cosa de que era, pues. Lo que le dije, mira, le dije yo, que luego vi salido, le dije yo, bien temprano andas aquí. Así le dije, bien temprano andas aquí, le dije yo. Y yo, ya sé quién sos, le dije yo. Solo salió caminando el animal. Fíjate. Imagínate, yo no lo hago así, no lo hice con idea de nada, pues, solo así le hablé. Y después ya no lo volví a ver, fíjate. Digamos que le bajaste la moral.
Ajá, no, pero ya no lo volví a ver así, así, en ese animal así. Y no te daba Fíjate. miedo. No, no te digo que no me dio miedo, pues. A mí no me dio miedo. De allá, pues de allí otra vez, cuando yo iba a traer agua allá, cuando yo iba a traer la agua allá allí cuando había aquellos pozos, Uh-huh. y amargué un poco en Nancy allá abajo, yo me acuerdo. Y ya venía un animal, desde allí de la tabujilla, de la quebrada, venía, y mira, y a mí no me daba miedo. No me daba miedo, fíjate, decía cabro. Ajá. Y decía, y en vez de yo venía con mi cántaro de agua y el animal, en la tabujilla, haciendo bulla con basura, pero a mí no me daba miedo. No me daba miedo, fíjate. Imagínate. En un lado yo he sido fuerte. Pero verdad, mami, que antes la gente, digamos... Es que la misma gente hacía sus suciedades. Porque esa mujer que salía hasta bien ataviada con su vestido blanco, era también. Son gente chuca. Solo eso sí en su suciedad. Salían gente sin cabeza, asustando a la gente. Cajones allí haciendo cosas también. Pero hay gente que es fuerte, porque hay gente, dicen que cuando hacían esas cosas, lo hacían, pero lo hacían por asustar a la demás gente. Pero mira, después hubo quien que tuvo valor y lo controló bien quién era. Hombres eran, hombres eran los que hacían muertos en unos cajones. ¿Y cómo es? Ah, sí, contame esa historia. Hormigas, avispa, de todo le hacía para que la gente y estufo para que le diera y se fuera la gente. Pero hay gente que dice que esa gente andaba bien preparada, dice, para poder controlar que quién era. Ande ya amaneció, dice que así, ya se levantó de en verdad, dice, diciendo que no era para ellos asustarnos, que era para otra persona. Imagínate. Pero eso es que se hacían como un cajón. Sí, se hacían muertos en un cajón. Y dice que bien cabales, pero desde las 3 de la mañana ya empezaba a moverse para que la gente, para que lo estaba cuidando se fuera. Ay, no. Dice que echaba, no te estoy diciendo que, dice que avispa que le picara a la gente, hormigas, un montón de cosas, yedillas, todo eso hacía el hombre cochino. Y mira, tantas cosas que se ha visto, ¿verdad? Tantas suciedades, pues. Cabrón. Porque son gente que hacen eso. Yo también recuerdo una vez que vos nos contaste de que había un mico que se había ido a un barril con agua. Ajá. Pues sí, porque como acuérdate de que siempre se oía de muchas cosas. Y verdad que decían de que para ¿cómo se llama? Para poder ver a esos animales tenías que salir desnudo. Ah, sí, también. ¿Y cómo era eso? Porque se van rápido, pero tienen que salir con ropa al revés. ¿Cómo? ¿Con ropa al revés no era desnudo? Con ropa al revés y desnuda, con calzoncillo al revés. Ah. Una cosa así nomás. Como acuérdate que todavía insiste aquí muchas cosas. Todavía insiste maldad. Porque antes era encantado ahí, vea, ¿o no? ¿Ah? Antes era encantado ahí, vea. Sí. Aquí antes se veía que venía la gente, venía haciendo leña, según se caminaba, iban más lejos rajando leña, haciendo leña. Estos terrenos sí, siempre han sido encantados. A mí no me da miedo. A mí nunca me dio miedo. Fíjate. Porque como uno se acostumbraba de todas esas cosas que no ha visto. Cabal. Porque también creo, no me acuerdo si decían de que, ay, ¿cómo se llama? Que les echaban como mostaza, algo así. Sí, pero el mostaza se les pone para que estén pepenando y amanezcan. ¿Y eso cómo era? Pepenar, nunca termina. Ajá, también, ese es bueno. ¿Y cómo era eso? Ya no me acuerdo, man. ¿Mostaza finita en qué? ¿Mostaza finita en qué?
que la gente Ajá. echaba mostaza arriba de las casas. Sí, se les avienta para que no se vayan y estén pepenando, pepenando. La noche va a estar Ay, no. está lleno, mami, mami, mami. Así es. No, y de veras se sueña cuando uno lo habla algo feo. Ah, y nosotros hablamos. Ah, en San Marcos otra vez ahí. Ajá. Ay, Pues no, que sí. te... Vaya, pues. Ah, pues cambiemos Y de bueno. tema. Ah, Cambiemos de tema. Espero hayas disfrutado tanto como yo de los relatos. Si tú tienes algún relato que quisieras compartirme, puedes entrar en contacto conmigo a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Soy Eduardo Crespín, dale pulgar arriba al video y suscríbete al canal. Nos vemos a la próxima.